Desde la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Medellín, le damos una calurosa bienvenida a este foro sobre la Ley 2101 del 15 de julio del presente año. Es un honor y un privilegio que nos acompañen en esta tarde de hoy. Me permito recordarle a nuestra audiencia en YouTube que durante el transcurso del evento se encontrará habilitado el chat para que puedan realizar las preguntas pertinentes al tema. Del mismo modo, le agradeceremos que se diligencian la asistencia que encontrarán en el mismo chat. También le damos la bienvenida a todos los ponentes y especialmente también al doctor Juan Camilo Córdoba Toro, decano de nuestra Facultad de Derecho, que nos acompaña en la tarde de hoy. Decano, adelante. Muy buenas tardes para todos los asistentes al foro sobre la nueva ley de reducción de la jornada laboral en Colombia. Doy un saludo de bienvenida y agradecimiento a nuestros panelistas del día de hoy, al doctor Álvaro Uribe Vélez, que fue el autor de esta ley, al doctor Jairo Giovanni Cristancho, representante a la Cámara y fue ponente de dos de los debates, al doctor Honorio Miguel Enríquez, senador de la República también, ponente de dos de los debates. Nos presentó una excusa por un inconveniente de último momento el doctor Juan Diego Echavarría, que es representante de la Cámara y a quien le damos pues como a la distancia un abrazo, además por ser egresado de varios de nuestros programas de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa. El pasado 15 de julio fue sancionada la ley 2101 que disminuye la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales de manera gradual y sin afectar el salario de los trabajadores. Este foro, como espacio académico y constructivo, pretende dar claridad sobre el alcance de la ley y además resolver los interrogantes que han surgido a partir de su expedición, pues ha generado mucha polémica en el sector empresarial, entre los doctrinantes del derecho laboral e incluso entre los mismos trabajadores del país. Los primeros, desde el punto de vista del empleador, han manifestado que es una ley que afecta a la competitividad, pues incrementa los costos laborales, indican que puede incidir en la reducción de la inversión extranjera, por lo que la consideran inoportuna en este momento. Por su parte, el gremio de los trabajadores ha manifestado preocupación, pues si bien es más beneficioso trabajar menos horas a la semana, ha surgido una duda entre ellos sobre si ello implicaría una merma en la asignación laboral o incluso si las pensiones y cesantías se verán afectadas a mediano y largo plazo. Finalmente, algunos estudiosos del derecho laboral han apuntado hacia la viabilidad y oportunidad de la ley, por cuanto Colombia estaba en mora de implementar diferentes convenios y acuerdos en materia de reducción de la jornada laboral expedidos por la OIT, y así adaptar los presupuestos normativos del país con los de otros países de la región y de los demás miembros de la OCDE. Por lo anterior, la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Medellín, reconociendo la importancia de este cambio normativo y con la intención de formar profesionales competentes que respondan a las dinámicas del mundo, abre este espacio para despejar estos y todos los interrogantes que surjan con el diálogo académico, moderado por las profesoras del área de Derecho Laboral de nuestra facultad, las doctoras Diana María Londoño Vázquez y Maday Cervantes Gómez. Esperamos que este evento sea de todo su agrado y nuevamente muchas gracias a todos los participantes en calidad de asistentes y en calidad de ponentes. Un abrazo. Una vez más, bienvenidos a este foro. Este tema muy importante, la jornada laboral en Colombia, no representa solamente, es de suma importancia para todos los sectores del país, como bien lo decía el decano. Muchísimas gracias, decano, por acompañarnos también esta tarde. Le damos paso a la doctora Diana Londoño, que nos va a presentar a nuestros honorables panelistas. Adelante, doctora Diana. Buenas tardes para todos los que nos acompañan por el canal de YouTube. Bienvenidos y bienvenidas todos a este importante evento. Es para mí un honor presentar a las personas que nos van a acompañar como ponentes en este foro y que nos van a ilustrar sobre todos y cada uno de los beneficios que trae esta nueva ley de reducción de jornada laboral y las diferentes perspectivas sobre las cuales fue concebida. Tenemos al doctor Álvaro Uribe Vélez, que creería yo que no necesita presentación. Sin embargo, él es abogado egresado de la Universidad de Antioquia, fue presidente de Colombia entre los años o el periodo 2002 y 2010,
fue senador de la República en el periodo 2014 a 2020, ha desempeñado grandes y diferentes cargos públicos en la esfera de la política colombiana y fue el autor de la Ley 2101 de 2021 que hoy nos ocupa en este importante evento. También nos acompaña en el día de hoy el doctor Jairo Giovanni Cristancho Tarache. Él es representante a la Cámara por el Casanare, fue presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, fue secretario de Salud del Casanare, es especialista en Gobierno y Gestión Pública y Territorial, especialista en Gerencia y Gestión de Servicios de Salud. Él es de profesión médico de la Universidad Juan Corpas y especialista en ginecología y obstetricia. Se ha desempeñado en diferentes cargos públicos, tiene mucha vocación para impulsar y mejorar la economía y la condición social de todos los colombianos, en especial pues obviamente de su sector de Casanare. Él actuó en calidad de ponente en el proyecto de ley 212 de 2019, que hoy es la ley 2101 de 2021, en el tercer debate y en el cuarto debate en la Cámara de Representantes, previo a ser ley de la República. También nos acompaña, y es para mí un honor saludarlo, al senador Honorio Enrique Pinedo. Él nació en Santa Marta, estudió Derecho en la Universidad de La Sabana, con una especialización en opinión pública y mercadeo político de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue presidente de la Comisión Séptima del Senado de la República, actualmente es senador del Senado de la República, es congresista en la Comisión Séptima del Senado. Ha liderado junto al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez bastantes e importantes proyectos que buscan brindar estabilidad reforzada a los prepensionados. Ha impulsado la ley 1990 de 2019, por la cual se busca eliminar los desperdicios de alimentos y el hambre en Colombia. También fue autor y ponente del proyecto de ley 212 de 2019, hoy la ley 2101 de 2021, que es de reducción de la jornada laboral. Fue ponente en el primero y en el segundo debate. Una calurosa bienvenida para ellos, mis agradecimientos por estar en este evento académico, y pues vámonos a el grano, doctora Maday, ¿le parece? Perfecto, doctora Diana. Bueno, vamos a llevar el foro por medio de algunas preguntas que vamos a realizarle a nuestros panelistas, los cuales vamos a tener en cuenta desde los inicios. Para iniciar, nos gustaría, doctor Uribe, que nos acompañara respondiendo una pregunta teniendo en cuenta su papel como autor, ¿cierto? Queremos saber, y estas preguntas vienen, doctor, vienen de no solo del área laboral, sino de las inquietudes que a la doctora Diana y a mí les han surgido de algunas personas que nos han consultado en el área laboral. Y la primera, doctor Uribe, es la siguiente. ¿De dónde y cómo surgió esta iniciativa legislativa de reducir la jornada laboral? Muchas gracias, doctora Maday. Quiero saludarla a usted, muy especialmente al decano, al doctor Juan Camilo Córdoba, hacerle llegar mi saludo al rector, a todos los directivos, profesores, estudiantes. Es un honor para nosotros participar en un foro de la Universidad Cooperativa. Quiero saludar al senador Honorio Enrique, nuestro compañero, a quienes fueron importantísimos en la Cámara, los ponentes, el doctor Juan Diego Echavarría, el doctor Jairo Cristancho, y quiero agradecerle muchísimo a Diana Londoño, que como integrante de mi unidad de trabajo legislativo me acompañó en todos estos temas en el Congreso. Como Sur, un tema de política social y un tema de derecho comparado. ¿Cuál es el tema de política social? Ustedes saben que yo he tenido una larga intervención en Colombia en el tema laboral y en el tema de salud. Por supuesto, generando mucha controversia. Recuerdo que le dije a mis compañeros, como el senador Enríquez, en el año 2012, hombre, a pesar de toda esta controversia, lo único que hemos buscado es un país con una economía fraterna, sin odio de clases. Que es bien importante para la academia lo siguiente. Si nos vamos a los orígenes históricos de la economía de mercado y del socialismo,
encontramos que la economía de mercado propone que sea el mercado el que vaya definiendo la marcha de la economía y el socialismo el Estado. Diría yo que son los dos polos. Y la economía de mercado se dedicó a promover la controversia entre el Estado y el mercado representado por el empresario. Y la disputa era quién es más eficiente, no solamente desde el punto de vista productivo, sino desde el punto de vista también social, el Estado o el empresario. Nosotros creemos que esta es una pregunta incompleta. Entonces nos hicimos esta pregunta: ¿quién es más eficiente? ¿El Estado o el dueto integrado entre el empresario y el trabajador? Desde nuestro punto de vista, el mío, es mucho más eficiente en lo económico y en lo social el dueto integrado entre el empresario y el trabajador. Ya no asimilamos el sector privado al empresario, sino al dueto empresario-trabajador, emprendedor-trabajador. Y entonces dijimos desde el año 2012, avancemos en este concepto, que en lugar de que haya una economía de confrontación, de odio de clases, busquemos en Colombia una economía fraterna, mejores condiciones para las empresas, mejores condiciones para los trabajadores. Vámonos al año 2018, llegamos con esa tesis. El presidente Iván Duque encontró la economía muy deprimida. Introdujo una reforma tributaria, la declaró inexequible la Corte, la revivió en el año 19. Yo creo que el país recuperó mucho la economía. Se afectó por la pandemia, se estaba recuperando, se afectó por el paro. Desde agosto del año pasado nosotros pedimos que se hiciera una pequeña alza de impuestos, dado que se habían bajado bastante y estaba bien, para poder ampliar las políticas sociales frente a la pandemia, que es lo que ahora se está aprobando en el Congreso. Entonces, cuando se bajaron los impuestos, en los años 18 y 19 dijimos, nos toca la segunda parte, que es el estímulo a los trabajadores. Y de ahí que presentamos nosotros un proyecto de prima adicional para los trabajadores. ¿Por qué prima? Porque hemos querido que hay que estimular a los trabajadores sin crear más inelasticidades laborales, sin crear más rigideces laborales. Y la prima no es rigidez laboral, es mayor ingreso para los trabajadores sin mayor rigidez laboral. ¿Y por qué? ¿Cuál era la causa? Pues si ya bajamos los impuestos a las empresas, vamos a bajarle ahora, un momentico para arreglar esta batería ahí. Dijimos, ya bajamos los impuestos a las empresas, vamos a bajar ahora, a mejorar ahora el ingreso de los trabajadores. Y por otra razón, cuando en el gobierno anterior se aumentó el IVA al 19%, nunca se compensó la pérdida de ingreso de los trabajadores. Entonces, eso lo llevó a proponer esa prima adicional. ¿Qué pasó con esa prima? Pasó en el Congreso, la aprobó el Senado, pero en la Comisión Séptima de la Cámara hubo que retirarla por los rigores de la pandemia. Los rigores de la pandemia no permitieron aprobar esa prima. Entonces presentamos el otro proyecto, el de la reducción de la jornada de trabajo, para crear en Colombia un sistema laboral más amable, darle mejores condiciones a los trabajadores, más tiempo para la educación, para la familia, para el deporte. Vámonos al derecho comparado. En América Latina, por ejemplo, Chile bajó la jornada de trabajo del 48 al 42. Ahora la constituyente está estudiando ponerla en el 40. En Uruguay y Argentina, aunque uno encuentra en Uruguay una legislación con el 48 horas, por la contratación sindical, en la vida real es mucho menos. Lo mismo en Argentina. En Brasil tenemos jornadas de 40, jornadas de 44. Hay muy disímiles jornadas.
En México aparece un fenómeno parecido y hay mucha jornada de 40 horas y solamente queda una parte declarativa legal de 48. En países como Panamá es mucho menor la jornada de trabajo. Si nos vamos a países desarrollados, Estados Unidos y Canadá, 40, en Europa hay unas jornadas muy bajas, unas jornadas de 36 horas, de 40 horas, en Asia todavía muy elevadas, todavía muy elevadas. Entonces, eso es lo que, grosso modo, nosotros vimos en derecho comparado. En la historia del derecho, esta legislación prácticamente viene de hace más de un siglo. Por ahí en los años 40-49 se tomaron las últimas disposiciones legislativas y encontramos que era la hora de hacer esta reducción. Eso es, para ser breve, los antecedentes con uno bien importante. La OCDE consideró en sus estudios que Colombia, en los países de esta organización, es el país que tiene menos tiempo para la familia, menos tiempo para el deporte, menos tiempo para la educación de los trabajadores. Y recientemente hubo un elemento bien importante que nos motivó más en el tema. Bogotá y Budapest aparecen como las ciudades más congestionadas del mundo. Y Medellín y Cali están entre las principales más congestionadas. Y esas congestiones generan mucho más tiempo de desplazamiento, mucho más agotamiento. Y por supuesto ha venido un tema ahora que facilita todo, que es este instrumento que estamos utilizando. Esto de el trabajo digital, aquí la Academia Digital. Con esos puntos, por respeto a todos ustedes, quisiera terminar yo esa pregunta abierta de algunos antecedentes. Muchísimas gracias, doctor Uribe, de verdad es un placer conocer los motivos y las razones que llevaron a emitir este proyecto de ley, ¿cierto? Ahora teniendo otra pregunta, aprovechando la profesión médica del doctor Cristancho, quisiera pasar la pregunta al doctor Cristancho de la siguiente manera. Doctor Cristancho, también le damos la bienvenida nuevamente, me permito pues darle la bienvenida nuevamente a este foro. Como bien mi compañera Diana había mencionado, usted en su profesión médica considera o que ha visto cómo influye este proyecto de ley en la salud de los trabajadores, la reducción de la jornada laboral, cómo influye o cómo incide en la salud de los trabajadores y también si incide de manera positiva en los índices o indicadores de accidentes, enfermedades laborales y ausentismo laboral. Bienvenido. Buenas tardes, cordial saludo, Maday, a usted, a Dianita, que fue muy importante en este proceso, este proyecto de ley. La verdad, fue un apoyo incondicional a nuestras UTLs, tanto el doctor Juan Diego Echavarría como el doctor Murillo, fuimos los ponentes, y mi UTL, con que estaba Erika. Al doctor Uribe, estas iniciativas son las que hacen que el doctor Uribe siempre nos dé ejemplo de trabajo. Yo considero que fue una oportunidad muy bonita, sobre todo que se hicieron muchas audiencias. Todo el mundo en algún momento sabía que era un derecho, que algo que se necesitaba, disminuir la jornada laboral, ya lo dijo el doctor Uribe. En comparación con otros países, estábamos igual que Asia, igual que China, igual que Corea del Norte, y necesitamos esa disminución de la jornada laboral. Pero quizás lo importante de esta ley, de esta ponencia, de estas audiencias con sindicatos, con gremios, que en algún momento por el problema del COVID, del déficit fiscal tan grande que había en el país, pues no era que se oponían, sino que querían que se pospusiera y que se hiciera más adelante. Pero llegamos a algunos acuerdos que más adelante yo creo que entraremos en detalles de esos acuerdos que pudimos hacerla gradualmente para que aquí a 5 años quede esa jornada laboral de 48 a 42 horas. De verdad que en el sentido de la pregunta que me haces, cuando uno habla de salud, Maday, y querido rector y decano, generalmente habla del estado de bienestar físico y mental. Y en el estado mental, muchas veces las jornadas laborales extenuantes, largas, no son productivas. Y eso se ha demostrado en el tiempo. La productividad no está en la cantidad
de horas laboradas, sino en la calidad y en la capacidad de acuerdo a la formación académica. Entonces, por eso me parece que en este estado, viéndolo de la parte, del punto de vista de salud mental, que disminuye el estrés, la ansiedad, asociado a grandes jornadas laborales. El doctor Uribe lo decía, en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, muchas personas salen a las 5 de la mañana para llegar a su trabajo a las 7 de la mañana y salen a las 6 de la tarde y llegan a su casa a las 8 de la noche. Y eso disminuye la calidad de vida en el entorno familiar. Y esto genera una gran problemática en el tema de salud mental, de la oportunidad de en ese entorno fortalecer los valores y principios de familia. Basados en eso, yo creo que nadie se va a oponer que teniendo la mayor oportunidad para teniendo tiempo, posiblemente los sábados, si se acondicionan el empleador y el empleado, los sábados pueden estar libres para que haya oportunidad de compartir en familia, que es tan importante. Nos damos cuenta que cada día esa oportunidad y esas horas de estar en casa con los hijos son menos, y cuando lo son, muchas veces no se tiene la oportunidad de compartir con ellos y además la capacidad de educarse, pensando en la capacitación. Por eso, dentro del artículo primero, me parece algo muy importante, porque las empresas, tanto de salud, las ESES, como muchos gremios, manifestaban de que se iban a ver afectados, porque se va a bajar a 42 horas en 5 años, pero el objetivo es que la productividad no sea menor, que sea igual. ¿Y de qué va de la base? De una capacitación. Por eso nosotros en Cámara, en Senado no venía, pero en Cámara agregamos el tema del parágrafo como tal, en el cual se permite esa capacitación desde el gobierno nacional, por medio del Ministerio del Trabajo, para asesorar a las empresas para que en menos horas se genere una productividad igual. Y eso es muy importante, esa asesoría, como ese proceso, esa transición que va a haber una asesoría permanente. Entonces, desde el punto de vista de salud, me parece muy bien, en el sentido de que se va a repercutir en calidad de vida que se va a manifestar en una buena y una mayor tiempo para una adecuada crianza de los hijos. Muchísimas gracias, doctor Cristancho. Bueno, ahora pasamos con el doctor Honorio. Bienvenido, doctor, también a este espacio. Una pregunta que tiene mucho que ver con nuestra forma de ser como colombianos. Tenemos colombianos muy emprendedores, ¿cierto? Y de esta manera queremos saber de qué manera va a influenciar o se tuvo en cuenta en el momento de ese proyecto de ley, esa influencia que puede generar la reducción de la jornada laboral en los emprendedores, en los nuevos modelos de negocio y en esta realidad de cómo estamos trabajando hoy de la manera virtual. ¿De qué manera considera usted que va a influenciar esta norma? Doctor Honorio. Primero, un saludo especial al presidente Álvaro Uribe, obviamente a todas las directivas y a la comunidad universitaria que nos acompaña y que son los anfitriones de este importante foro, a Juan Camilo Córdoba, decano, a todos, a ti, Maday, y obviamente a Diana Londoño, que ha jugado un papel fundamental en el propósito de esta ley, que sin lugar a dudas, no me cabe la más mínima duda, ha de contribuir como propósito fundamental en ese eje estructural que para mí tiene la ley, que es contribuir a la productividad. Abre los espacios, obviamente, al reducirse la jornada, que es de manera gradual, sin afectar el salario, para que los emprendedores tengan más espacios y más oportunidades para desarrollar iniciativas. Sin lugar a duda, ello ha de caminar hacia ese propósito, entre otros temas, ¿no? Al principio yo escuchaba que hablaban del tema de la productividad, y esta ley lo que le apunta es a menos horas, más desarrollo económico, mejor calidad de vida, pagar bien por menos horas laborales, y obviamente abre espacios no solo para el deporte, para la recreación, para el ocio, sino para que se invierta tiempo en mayor productividad, que ha de mejorar la competitividad y el emprendimiento. Soy convencido de que un trabajador motivado y feliz tiene que ser más productivo y por ende influirá de forma positiva en el desarrollo y en la productividad de esas empresas. Entonces, de esa manera ha de generarse un impulso eficiente del tiempo, no solo enfocado desde el descanso del trabajador, la calidad de vida, y ello ha de contribuir obviamente en esa
en esos procesos de innovación, pero vamos más allá. Hay estudios y evidencias que han sido publicados, por ejemplo, en el Reino Unido, que concluyeron que bajar la jornada laboral ha repercutido positivamente no solo en el bienestar, sino en la productividad y en la generación de nuevas iniciativas e ideas. Entonces, para mí, obviamente, la ley ha de contribuir no solo en los propósitos resaltados, sino en el que me formulas a través de la pregunta. Los países que han reducido la jornada laboral han logrado unos niveles de productividad muy superiores y de bienestar. Entonces, ha de contribuir obviamente a ese desarrollo de la economía, de la innovación, de nuevos emprendimientos, que debe traer esa reducción progresiva de la jornada laboral en nuestro país, que valga la oportunidad mencionarlo. Llevábamos alrededor de un siglo con 48 horas semanales, cuando muchos países ya venían avanzando en la reducción de la jornada laboral semanal, y es una iniciativa de la cual yo debo hacer un reconocimiento al presidente Álvaro Uribe Vélez, que desde el primer momento se la jugó por ella, la presentó, nos la presentó a nosotros como bancada, y felizmente hemos logrado que se convierta en ley de la República. No me cabe la más mínima duda que ha de contribuir a mejorar las condiciones de los trabajadores colombianos y de los empresarios. Muchísimas gracias, doctor Honorio, por su respuesta. Doctora Diana, adelante. Muchas gracias, Maday. Yo quisiera que el presidente Álvaro Uribe Vélez nos aclarara qué importancia tiene la reducción de la jornada laboral cuando Colombia ingresa a la OCDE, y si esto tiene algún tipo de beneficio en la educación, formación, capacitación de los trabajadores colombianos. ¿Cómo puede influir en esos aspectos la reducción de la jornada laboral que estamos gestionando ahorita en Colombia? Gracias, doctora Diana. Bueno, en la OCDE vemos que la mayoría de los países vinculados tienen unas jornadas de trabajo menos extensas que la nuestra. Creo que empezamos nosotros con esta norma a superar un ranking muy grave para Colombia, que la OCDE nos pone como el país con menos tiempo de los trabajadores, de menos tiempo de los trabajadores para la familia, para la educación y para el deporte. Yo creo que con la aplicación de esta norma empieza a superarse ese ranking crítico en el cual la OCDE clasifica a Colombia. En cuanto a la educación, la verdad es que la productividad, que es un elemento fundamental de la competitividad, necesita muchos elementos, pero vamos a hablar aquí de uno de ellos, lo que yo llamaría educación continua o continuada. Para poder estar avanzando de productividad, como lo dijera Michael Porter, yo diría que el autor contemporáneo más importante de competitividad, los países tienen que estar progresando en ciencia y tecnología, y esto implica más educación. Yo diría que un ideal de un país como Colombia sería tener un gran avance en educación por el cual se está luchando. Bachilleres técnicos y académicos al mismo tiempo, con una gran introducción al lenguaje de los computadores, y de profesionales que sean emprendedores. Nosotros acabamos de presentar un proyecto que ojalá lo aprueben para que las universidades tengan los programas de apoyar el emprendimiento de sus alumnos y de sus exalumnos, y el Estado entre, el gobierno entre a financiar estos proyectos, por lo menos a apoyarlos con los fondos de garantías, a buscar recursos, o que con los fondos de garantía esos emprendimientos puedan tener también recursos en el mercado privado. Para nosotros es muy importante eso, la educación y el emprendimiento. Pero aquí hay que estar ganando permanentemente, en el lenguaje de Michael Porter, escalones de competitividad, de productividad. Y por eso hay que estar estudiando permanentemente. Otro ideal sería que todo empresario, todo trabajador, todo emprendedor colombiano estuviera estudiando. Y esto permite tiempo de capacitación, permite tiempo de estudio. Cuando
Mi madre terminó bachillerato en 1950 y era la mejor bachiller de la presentación. Se creía que las mujeres, que no se necesitaba la universidad, que ya era suficiente. Ella, por casarse, no entró a la universidad, se fueron a vivir a una finca. Cuando mi generación terminó universidad, pensamos que no había que seguir estudiando. Al poco tiempo nos dimos cuenta que si no se seguía estudiando, a los 7 años de estar graduado, uno empieza a ser un analfabeta funcional. Yo diría que hoy, así como los japoneses acuñaron aquella frase que se llama lifetime employment, el empleo de toda la vida, nosotros tendríamos que decir estudio de toda la vida. Entonces, para poder estar avanzando en tecnología, poder estar avanzando en ciencia, aplicar eso a la economía y hacerlo traducir en bienestar de los trabajadores y de las empresas y de la población general, yo creo que es muy útil que cuando se empiece a aplicar esta norma y se empiece a reducir el tiempo laboral, se puedan incrementar todas las oportunidades para que todas las personas estudien. Yo diría que un objetivo ciudadano de toda la ciudadanía de un país tiene que ser hoy mantenerse en permanente estudio. La reducción de la jornada lo facilita y, por supuesto, estos elementos digitales lo facilitan muchísimo. Y asocio con estos elementos digitales la reducción de la jornada, porque estos elementos digitales facilitan trabajo, eliminan muchos costos de desplazamiento, muchos costos de oficina. También hay abusos, porque creo que una de las cosas que ha pasado con la ampliación de la economía digital es que se abusan los horarios. Me decía un trabajador, hombre, el problema es que ya me llaman o me ponen mensaje a cualquier hora. Yo antes salía a las 5 o 6 de la tarde para mi casa y me olvidaba hasta el otro día. Ya no respetan horarios, ni sábados ni domingos. Ese abuso que parecería natural y que hay que corregirlo de la economía digital tiene en alguna forma, en esta reducción de la jornada de trabajo, tiene en alguna forma un muro de contención. Entonces, menos jornada de trabajo posibilita que haya más estudio, más preparación, que eso nos ayude a avanzar en la escalera tecnológica, en la escalera científica, que eso es un gran factor de competitividad y, por supuesto, la competitividad es un gran factor de ingresos y de bienestar social de una comunidad. Esa sería la importancia que yo le daría a la relación reducción de jornada de trabajo, educación, doctora Diana. Gracias, presidente Uribe. Yo quisiera, ya que el presidente Uribe mencionó a la mujer, haciendo énfasis en su mamá, yo quisiera que el doctor Cristancho nos ilustrara sobre cómo, de qué manera esta reducción de la jornada laboral puede incidir, favorecer a la mujer colombiana, teniendo en cuenta que la tasa de desempleo del país se ve reflejada en las labores de las mujeres, es decir, las mujeres son las que menos podemos acceder a los empleos formales en Colombia. ¿Considera usted, doctor Cristancho, que con esta norma se puede beneficiar a la población femenina, a las mujeres colombianas? ¿De qué manera? Bueno, de verdad que en la primera parte hablamos de la influencia en que tenía en tener una mejor calidad de vida. Y hablamos de dos temas que son muy frecuentes, que son el estrés y que es también el tema de la depresión. Casi el 5 y 10% de las personas que muchas veces no están de acuerdo con su jornada laboral, en su entorno saludable, adecuado, genera una depresión hasta del 5 al 10%. Y en cuanto a la pregunta concreta que me haces, que si va a influir, yo creo que en este tema de la pandemia del COVID, desafortunadamente los más afectados fueron los jóvenes y jóvenes mujeres, que tienen la oportunidad antes de la pandemia, el desempleo de las mujeres casi era un 18% en mujeres jóvenes y después mujeres jóvenes llegó hasta el 25-30%. Y yo considero que al disminuir la jornada laboral se va a ampliar esa oportunidad, ese mercado laboral. ¿Por qué? Porque las mujeres está demostrado que en el tiempo muchas veces se dedican a sus hijos, tanto en la mañana como en la noche, más bien invierten en esos hijos media hora en la mañana o hasta 1 hora en la noche, y muchas de ellas, y en los diferentes estudios que se han hecho a nivel del mundo, se ha demostrado que ellas muchas veces no laboran las 46, 48 horas, no porque no quieran, sino porque el tiempo no da.
y trabajan normalmente 42, 44 horas. Entonces, al disminuir este proyecto de ley que el doctor Uribe de verdad nos puso en el debate, y que gracias a Dios ya es ley de la República, la ley 2101 el día de hoy, va a permitir que muchas mujeres que en algún momento los mismos empresarios o algunos gremios decían no van a cumplir el horario porque generalmente ellas no tienen la oportunidad, y muchas mujeres no accedían a algunos trabajos porque se veían limitadas por sus dedicaciones al hogar, en su formación de los hijos, van a tener esa oportunidad. Yo creo que esta ley va a fortalecer esa oportunidad para que las mujeres tengan menos desempleo, que tengan iguales condiciones laborales que los hombres, porque al final de cuentas en 5 años van a tener la oportunidad de trabajar 42 horas, que es lo que los estudios demuestran que las mujeres generalmente están trabajando en el mundo. Entonces va a haber mayor oportunidad, y creo que es una muy buena oportunidad para las mujeres en nuestro país, Diana. Muchas gracias, doctor Cristancho. Nos queda, yo creo que a todos muy claro que esto va a ser una muy buena oportunidad para que las mujeres estén más vinculadas, estemos más vinculadas en el sector laboral formal colombiano. Ahora, conectando la mujer con la familia como eje y núcleo fundamental de la sociedad, yo quisiera que el doctor Honorio Enríquez nos dijera de qué manera se ve beneficiada la familia en esta reducción de la jornada laboral, ya que en las respuestas que nos dio el presidente Álvaro Uribe Vélez enfocó mucho al campo familiar, que va a haber un beneficio, que esto implica un beneficio directo o indirecto para las familias. Doctor Honorio, ¿cómo se puede ver afectada la familia de manera beneficiosa con esta reducción de la jornada laboral? Gracias por la pregunta, Diana. Me parece muy importante y comienzo en la respuesta de la misma por algo muy importante que expresaba el presidente Álvaro Uribe. La productividad también va asociada a la formación, a ese complemento de los equipos de tecnología y demás. El ser humano que no está en constante aprendizaje corre el riesgo de quedarse relegado en el pasado. Y aquí hay un aspecto fundamental que yo quiero tocar en el marco de cómo afectaría esta ley a la familia. Los problemas, y lo decía el representante Cristancho, se están evidenciando en temas de psicológicos, de salud mental y demás, que de acuerdo al último estudio que nos presenta el DANE nos arroja unas cifras bastante preocupantes en los temas de salud mental. Hablan de la relevancia y de la importancia en estos tiempos del acompañamiento de los padres a los hijos en todo este proceso, no solo de la pandemia, sino post-pandemia. Se reportaron, según los estudios del DANE, un mayor índice de depresiones, de estados de insatisfacción por parte de los jóvenes, que obviamente comienzan y se acentúan al inicio de la pandemia, pero que resultan aún más preocupantes con lo que se puede devenir en el futuro una vez superemos, y como ya lo estamos haciendo, este tema tan complejo. Se habla de que el 41% de las personas encuestadas, que corresponde a la población entre los 10 y 24 años, manifestaron en algún momento haber sentido ansiedad y depresión. Por eso ese espacio que le va a permitir la norma, y que ya muchas empresas, hay que decirlo, han venido hablando de una reducción, implementando una reducción de la jornada laboral, va a contribuir a que los padres tengan más tiempo de compartir con los hijos, pero adicionalmente ellos mismos tengan más espacios para la diversión, para el ocio, en combinación con el estudio. Y quiero hablarlo también desde un punto de vista que es fundamental, que es la práctica del deporte, que contribuye sin lugar a dudas. Yo me imagino que muchos de ustedes han escuchado el tema de la liberación de endorfina cuando uno practica deporte, y ello combinado con los receptores del cerebro bajan los niveles de dolor. Y hay algo que se denomina el círculo de la felicidad, que es a más ejercicio, más endorfinas, más cortisol, más aumento de la energía, aumento de energía, más vitalidad, aumento de vitalidad, bienestar, y ese círculo se cierra con más deporte y más contribuir a esos espacios de bienestar de la familia. Sin lugar a duda, si se le da un buen enfoque a esas horas que vamos a tener de mayor espacio para invertir o en estudio o en compartir con la familia o en deporte, vamos a tener una familia más sana, más productiva, más integrada en esa asociación entre padres
e hijos y demás miembros de una familia que tanto se requiere en estos momentos asiagos, no solo de Colombia, sino del mundo. Y también lo asociaría con algo importante que va aislado, es los altos consumos de droga en los que se enfrentan nuestras juventudes, requieren de una atención constante y permanente por parte de la familia. Creo que aquí se producen unos espacios que sin lugar a duda contribuyen desde muchas aristas, no solo a la formación integral de la familia, a rescatar a esos jóvenes que hoy están en estados depresivos y demás, sino también a esa productividad y a esos mejores entornos en los trabajos. Muchísimas gracias, doctor Honorio. Teniendo en cuenta lo que nos comenta el doctor Honorio, también surge o es el temor de algunas personas en cuanto consideran que esta ley puede afectar precisamente la economía familiar, el bolsillo de los trabajadores. Por eso quisiera preguntarle al doctor Uribe. Doctor Uribe, para que nuestra audiencia le quede muy claro, con esta nueva ley se reduce el salario de los colombianos, de los trabajadores colombianos. Sí, qué pena, qué pena. De ninguna manera, doctora Maday. La ley expresamente dice que no se puede reducir el trabajo el salario de los colombianos ni afectar ninguno de sus derechos. Entonces lo que vamos es aumentarlo, porque hay que pagarles el mismo salario por menos horas. Luego el valor por hora va a aumentar. A mí me parece que es equitativo y que eso es progreso para el país, que ayuda mucho en el tejido social y a la postre ayuda en la economía, doctora Maday. Muchísimas gracias, doctor Uribe. En el mismo sentido, quisiera preguntarle, discúlpeme, es lo siguiente. Si no se va a reducir, ¿qué medidas trae la ley, para que nos quede claro, para evitar estas reducciones? Porque es una preocupación, una consulta constante que se nos hace como abogadas laboralistas en ese sentido, ¿cierto? ¿Esto va a reducirlos y qué medidas se va a tomar? No, ¿Qué yo creo que se crean? tiene que seguir, que el país tiene que fortalecer la inspección del trabajo. Y yo creo que la oralidad en materia laboral ha ayudado mucho. Con buena voluntad, yo creo que todos los días puede haber más control para que no haya evasión de las obligaciones laborales. El gobierno mío tuvo la oportunidad primero de introducir la oralidad penal y después de introducir la oralidad laboral, que se viene generalizando la oralidad en la administración de justicia. Entonces, yo tengo fe que además con esta creciente profesionalización de colombianos, todos los días vamos a avanzar a tener más observancia, más rigor en la observancia de estas disposiciones, no las llamemos disposiciones laborales, disposiciones de convivencia. Muchas gracias, doctor. En ese sentido, también tenemos la siguiente. Hay una preocupación, ¿cierto?, de la población colombiana y radica en el inciso segundo del artículo 2 de la ley. Esta pregunta es para el doctor Cristancho. La población nos dice, parece que se incrementara la jornada máxima legal diaria, pues en esta norma se establece la posibilidad de incrementar las horas laborales a 9 días a la semana. En realidad, esta norma afecta el principio de progresividad de las normas laborales, doctor Cristancho. Doctora Madrid. Sí, mira, sí, en ese inciso segundo plantea la posibilidad de entre el empleador y el empleado adecuar la jornada laboral. Porque si estamos hablando que en 5 años vamos a llegar a las 42 horas, como lo decimos gradualmente, 2 años 1 hora, posteriormente otra hora, 2 horas y 2 horas, llegar a las 42 horas. Entonces vamos a decir, bueno, en 42 horas, 5 días de semana, de lunes a viernes, pues fácilmente, si la persona trabaja 8 horas diarias, llegará a 40 horas, ¿y cómo va a ser? Entonces ahí se permite flexibilizar que si entre el empleador y el empleado como tal, llega a un acuerdo de algún día trabajar 9 horas y otro día 9 horas, poder hacerlo para completar las 42 horas. Una vez ya lleguemos a la implementación gradual de las 42 horas. Y además, no es una norma, es regresiva. Y entonces, en estos casos, no va a afectar para nada el decir que se va a aumentar la jornada laboral.
Al contrario, ese inciso lo que aclara es que le da la flexibilidad al empleador y al empleado de alguna forma decirlo así, cuadrar un horario flexible para poder llevar a cabo las 42 horas, que de pronto en algún día, de lunes a viernes, van a trabajar 9 horas, incluso lo máximo permitido es hasta 10 horas, si se ponen de acuerdo, para llegar a esas 42 horas, sin necesidad de tal vez de hacerlo ir el sábado a hacer 2 horas, o 3 horas, o 4 horas que hagan falta para completar las 42 horas. Entonces yo, al contrario, es algo que lo que permite es la adaptación de estas empresas con el empleado para que trabajen en armonía, tengan la oportunidad del mayor tiempo, ojalá los sábados, de capacitarse para ser más productivos, ser más competitivos, como ha demostrado donde se han disminuido la jornada laboral en muchos países, sobre todo de la OCDE, en muchos países en los cuales hace muchos años está instaurado estas jornadas laborales, y se ha demostrado que no se ha afectado la productividad de las empresas, y al contrario, se ha visto mejor armonía, menos cansancio mental, menos estrés, mayor productividad. Muchísimas gracias. También quisiera preguntarle, perdón, al doctor Honorio lo siguiente. Sabemos que con la crisis, ¿cierto?, que se vivió a nivel mundial y también en Colombia debido al COVID-19, hay ciertos sectores de la economía que se vieron mayormente afectados, como es el sector de la recreación, pues con la cuarentena no podíamos hacer uso de estas actividades recreativas tan importantes en el sector económico de la nación. La pregunta sería, ¿se podría aumentar el consumo de bienes y servicios y la actividad comercial en esta área coadyuvada también para la reactivación económica de este sector económico? Perdón. Doctor Honorio. Sí, a ver, Maday, yo considero que sí, ante todo, vale la pena recordar que con la reducción de la jornada laboral hay una revalorización de la hora de trabajo. Al bajar la intensidad horaria del trabajador sin disminuir el salario, son mejores los pagos para los trabajadores. Entonces, sin lugar a duda, ello va a contribuir, sumado al mayor tiempo libre que van a disponer los trabajadores, pueda ser utilizado ese tiempo en actividades, obviamente, de consumo de bienes y de servicios, que ayudan, entre otras, a dinamizar la economía y a contribuir a la reactivación de sectores tan golpeados en la pandemia como los que hemos visto, que son el comercio, la recreación y el turismo. Yo considero que sí, que claro que va a generar unos espacios de reactivación y de otra vez volver a esos temas que son importantes. Muchas gracias, doctor Honorio. Abusando de la presencia del presidente Álvaro Uribe Vélez en este importante evento, yo quisiera que él nos ilustrara sobre cuáles son los efectos a nivel económico que puede producir la disminución de la jornada laboral para todos los trabajadores colombianos. ¿Cómo influye esta reducción de la jornada laboral no solamente en la productividad, en la efectividad, sino también en el impulso de la economía? ¿De qué manera se puede generar un apalancamiento para que la economía resurja, ya que estamos en época de reactivación económica, presidente Uribe? Diana, perdí un momentico la señal. ¿Me quieres repetir lo último? Claro, sí, señor. Estos asuntos tecnológicos a todos nos agobian, no se preocupe. Nosotros teníamos una duda respecto de la reactivación económica. ¿Tenemos algún conocimiento de que esta reducción de la jornada laboral puede influir de manera positiva en la reactivación económica? ¿Qué influencia tiene esta reducción de la jornada laboral en la economía colombiana, en la efectividad, en la productividad? ¿Cómo se puede ver afectada de manera beneficiosa esta reducción en esos campos, presidente Uribe? Primero que todo, quiero recordar que los gremios se opusieron. La noche que esto se aprobaba en la Cámara, habló el presidente del Consejo Empresarial del país. Yo, a pesar de estar retirado del Congreso, le pedí a la Cámara que me dejara dirigir unas palabras, lo hice. Y quiero recordarle a los empleadores esto. ¿Qué ha pasado en el país en materia laboral? A mí me critican mucho por la Ley 50, pero es que antes de la Ley 50 se perdían las cesantías de los trabajadores y muchas empresas se quebraban y no las pagaban. Desde que se adoptaron los fondos de cesantía no se pierde un peso.
y las empresas descargan esa obligación año tras año. Critican mucho por la ley 100, yo creo que es buena, yo creo que ha habido unos fenómenos de corrupción no imputables a la ley. En el gobierno anterior se robaron Capricom, se robaron Saludcop y eso sigue impune. Me critican mucho por una ley de principios de los gobiernos que presidí, por el tema de las horas extras. No se eliminaron horas extras, lo que parece es que se ajustaron los horarios. Por ejemplo, hace un siglo, los almacenes cerraban a las 5 o 6 de la tarde. Ahora muchos tienen que permanecer abiertos, ofreciendo servicios las 24 horas. Entonces, que está definido que los recargos empiezan a las 10 de la noche, hoy a las 9 de la noche, no a las 6 de la tarde, como hace un siglo. Pero también se definió en esa ley que se creó el Fondo Emprender del SENA, que obliga a los empleadores a tener un aprendiz por cada 15 trabajadores o en su defecto pagar la cuota de aprendizaje. Y el gobierno anterior le quitó a los empleadores la obligación de cotizar en salud para trabajadores hasta 10 salarios mínimos. Y también quitó esa obligación en el SENA para el mismo rango laboral. El gobierno Duque ha mejorado mucho la situación tributaria de las empresas. Inclusive esta reforma tributaria va a subir un poquito la renta, pero no hay impuesto al patrimonio ni a las empresas ni a las personas naturales. Esto es muy importante en Medellín. En Medellín tenemos mucha empresa con una facturación muy alta, pero una generación de utilidades muy baja. Y las aporrea mucho el ICA, el Impuesto de Industria y Comercio, se le tienen que pagar a la ciudad. Esta norma tributaria mantiene un beneficio que introdujimos en el 2009, que es el beneficio de descontar de los impuestos nacionales la mitad del ICA. Si yo le pagué 100 pesos a Medellín por ICA y la nación me liquida, me cobra 200 pesos, yo puedo restar de los 200 de la nación la mitad de lo que le pagué a la ciudad de Medellín. O sea, puedo restar 50. Yo creo que eso es bien importante. Además, se mantiene lo que es la devolución del IVA por adquisición de bienes de capital. Y tuve una noticia esta tarde del Congreso, me la dio el representante Oscar Darío Pérez. Van a permitir que la tarifa del 15% del sistema de contribuyentes simples de pequeñas empresas se aplique, se suba el techo. Antes era para empresas hasta 80 unidades de valor tributario, ahora va a quedar para empresas que facturen más o menos hasta 3.650 millones al año, que son 100 unidades de valor tributario. Entonces, esas empresas van a quedar tributando apenas el 15%. Entonces, hay que dar una tributación bastante equitativa para todos, para todos. Y viene otro tema. Hay esos avances laborales y esos avances tributarios. Ubiquémonos en la reactivación. Muchos han dicho, no, con este problema tan grave que hemos tenido de la pandemia, ¿cómo se aprueba esa ley? Por eso justamente la ley no va a entrar de inmediato. Ya dijeron mis compañeros panelistas, en 2 años se reduce más o menos como el 20 de julio del año 23, pasamos de 48 horas a 46, en el 24 pasamos a 45, y yo creo que en el 25-26 ya bajamos a 42. Allí hay una gradualidad que permite toda la adaptación de las empresas. Como van las cosas, si el país no comete errores políticos ni errores de legislación, cuando empiece esta reducción de la jornada de trabajo, deberíamos tener una economía muy fuerte, como venía hasta marzo del año pasado, cuando sobrevino la pandemia. Y yo creo que esto se va a convertir en un estímulo adicional. Creo que las empresas responsables tienen que pensar estos 2 años y llegar a acuerdos con trabajadores, cómo se va a aumentar la productividad. Conversemos menos, salgamos más temprano, estemos más cumplidos en el trabajo, lleguemos más a tiempo, vamos reduciendo ya los horarios, introduzcamos esta máquina, esta otra,
camine, hagamos este trabajo digital, etcétera. Yo creo que es un tiempo de adaptación que puede coincidir cuando ya llegue la hora de empezar a rebajar, a reducir la jornada con un gran vigor de la economía colombiana. Eso depende de dos variables. De unas variables que no controlamos, pandemias, etcétera, y unas variables de manejo de política económica. Y por supuesto, estos 2 años dan toda la posibilidad de avanzar en adaptación y aprovechar bien la economía digital. La economía digital le ha traído muchos ahorros a las empresas, y eso, y por qué no traducir parte de esos ahorros en bienestar de los trabajadores, en reducción de jornada de trabajo. O sea que yo tengo fe que esto para nada va a estorbar en la reactivación, sino que va a ayudar muchísimo y va a ayudar a tener un permanente incremento de productividad si cumplimos un postulado: aprovechar reducción de horas de trabajo para incrementar estudio e incrementar introducción de tecnología, de conocimientos tecnológicos, estimada doctora Diana. Gracias, presidente Uribe, por su respuesta. El presidente Uribe toca un tema fundamental en el campo del derecho laboral, como bien todos lo sabemos: el bienestar de los trabajadores, el bienestar del empleado. A mí me gustaría que el doctor Cristancho, abusando de su condición de médico, nos ampliara más sobre el tema de la salud mental. Yo recuerdo en un informe que presentó la Junta de Calificación de Invalidez y alguna de las ARLs, que ellos manifestaban el alto índice de estrés laboral que manejan los trabajadores colombianos. Esta reducción de la jornada laboral nos va a ayudar para disminuir esos índices de estrés. ¿Cómo se va a ver beneficiada la salud mental de todos y cada uno de los trabajadores colombianos gracias a la reducción de la jornada laboral, doctor Cristancho? Sí, doctora Diana. Creo que es algo muy importante, en lo cual esta ley de la República, la 2101, es uno de sus grandes objetivos: disminuir esas incidencias de estrés laboral, de ansiedad, de depresión que genera un entorno laboral no favorable y una jornada laboral muchas veces que no permitían estar en un adecuado estado mental. Incluso nosotros, doctora Diana, en la Comisión Séptima, en algunas audiencias y controles políticos que se ha hecho en el Ministerio, se ha tocado el tema de, porque como lo dije inicialmente, la salud como tal por definición es el bienestar físico y mental, y todo generalmente está enfocado al tratamiento de la enfermedad física, y muchas veces la enfermedad mental es como allá, lo olvidado a un lado, sabiendo que eso repercute porque somatiza una enfermedad, un estrés que genera una enfermedad física a largo plazo si no se controla a tiempo. Entonces, se ha planteado de la Comisión Séptima, tanto de Senado y Cámara, sobre todo en Cámara hemos tocado mucho el tema, de tener esa posibilidad de que la salud mental no sea como una subdirección por allá, lejana, algo muy, muy lejano, como por allá una oficina, que trate un problema tan importante como es la salud mental. Pero se ha dicho, ¿por qué no que esté muy cerca a un viceministerio en la salud mental, para que tenga un real impacto? Eso es muy importante, que se saque allá como que de la oficina, como que algo que nunca se toca, pero que existe. Y tanto que existe que, por eso mismo, en el 2018 se adopta la política pública de salud mental, Diana, esa resolución 4886 del 2018, dando cumplimiento a lo que plantea la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en el Plan de Acción de Salud Mental. Se le cayó la señal al doctor Cristancho. Se le cayó Doctora la señal al Maday doctor Diana, Cristancho. se le cayó la Entonces, señal. podemos aprovechar el tiempo para que el senador Honorio Enríquez nos ilustre sobre si esta reforma, esta reducción de la jornada laboral, podemos llamarla como un abrebocas para llegar a materializar las disposiciones del convenio C047 de 1935 de la OIT, que fomenta o estipula o induce a los países miembros de la OIT a reducir la jornada laboral a 40 horas semanales.
Doctor Honorio, ¿será que llegamos hasta allá? ¿Será que este es un primer pasito que podemos dar en ese avance legislativo en aras de cumplir el bloque constitucionalidad colombiano? Diana, en mi opinión no es un pasito, es un paso gigante que hemos dado con esta ley que sin lugar a dudas, mira, existía mucho escepticismo. La ley 2101 de 2021 se había discutido muchísimas veces en el país de si se debía o no reducir la jornada laboral, pero existía mucho escepticismo de si se podía lograr, y mira que sí se pudo. Por eso yo resaltaba, diría, ese espíritu combativo del presidente Uribe, por comprometerse, por luchar y por sacar adelante esta iniciativa siendo senador de la República, que la impregnó en cada uno de nosotros, en el doctor Cristancho, en el suscrito, en la bancada y en los congresistas que tuvieron a bien acompañarnos con esta importante iniciativa. Entonces, yo resumo diciendo que no es un pasito, es un paso gigante el que hemos dado en cumplimiento, obviamente, de las normas internacionales y colocándonos a tono con el continente y con el mundo. Si bien este convenio es importante, se constituye como un paso para adaptar nuestra legislación laboral a esos estándares internacionales de protección del trabajador, de equilibrio de la vida familiar, obviamente, con lo que es el aspecto de la productividad laboral, un trabajo decente que debe garantizar tiempo y espacio a las personas para que tengan una calidad de vida y puedan desarrollarse en unos ámbitos de salud, de esparcimiento, de contribuir a esos estándares de calidad de vida en combinación o en base en esos postulados que el presidente Uribe muy bien denomina la economía fraterna sin odio de clases, buscando ese equilibrio entre el empresario y el trabajador. Entonces, en conclusión, para mí no es un pasito, es un paso gigante el que se ha dado en Colombia, colocándonos a tono con el concierto internacional, apreciada Diana, y a quienes nos acompañan en el día de hoy. Bueno, sí, lo que pasa es, buenas, doctor Uribe, tengo una preguntita por acá. Hay una preocupación que que nos llega, ¿cierto? Y una preocupación frente a esta reducción de la jornada laboral y el sistema de seguridad social en pensiones. Muchos se preguntan cómo que la reducción de la jornada laboral, si bien no incide, como bien se ha discutido y lo ha manifestado, en la economía familiar, en el bolsillo de los trabajadores colombianos, sí puede afectar al sistema pensional, reconociendo por todos los colombianos que hay unos problemas de financiamiento bastante álgidos dentro del sistema pensional, doctor Uribe. No tiene manera de agravar los problemas de financiamiento pensional por lo siguiente. Las reglas pensionales no las altera esta ley. Entonces, por ejemplo, para tener la garantía de pensión mínima se necesita tanto en los fondos, tanto número de semanas. Hoy supongamos 1.150 semanas. Yo no recuerdo exactamente cómo trabajé esa ley. Entonces, hoy son semanas de 48 horas. Ahora serán las mismas 1.150 semanas o las que sean de 42 horas. Y el valor cotizado por 48 horas tendrá que ser el mismo que se cotice por 42 horas. O sea que esto no afecta el derecho del trabajador, no afecta el costo de la empresa, ni afecta las finanzas del país. Los problemas son de otra naturaleza. Aquí no hay ningún elemento que los afecte, doctora Maday. Muchas gracias, doctor Uribe. Doctor Honorio, hay algo que se observa del texto de la ley y muchos nos preguntamos, ¿cuál es el propósito del artículo 7 de esta norma donde se compromete al gobierno a realizar una evaluación de cumplimiento
dentro de 5 años. ¿Por qué dentro de 5 años? Si la reducción progresiva, como se ha discutido y como bien ustedes lo han manifestado ya, será de manera progresiva. Sí, Madre, sencillo. Y es que inicia, recordemos, inicia en el 2023 de manera progresiva y va aumentando. Entonces, en 5 años ya llevaría el 2023 y estaríamos en el tercero. Entonces, se evalúan 2 años de entrada en ejecución, diríamos, en implementación, es el término exacto. Entonces, por eso ese artículo 7º es para ir midiendo cómo va avanzando, cómo se va implementando. Ese es el objeto del mismo. No es que esperemos a que se cumplan los 5 años de la reducción de la jornada total para comenzar a evaluar. Se va a ir evaluando en la medida en que se va iniciando con la reducción y para eso se da ese término de 5 años. No sé si fui claro en la explicación. Sí, gracias. Lo que pasa es que muchas personas se preguntan, cuando dicen 5 años, cuentan y dicen, no, 5 años cuando ya se implemente totalmente la jornada de 42 horas. Pero si ya en el 2023 vamos a comenzar con la reducción de 1 hora y así progresivamente hasta llegar a las, ¿por qué ese tiempo, cierto? Porque esa obligación al Estado cuando debería ser una vigilancia constante de que se dé cumplimiento a esta norma para cumplir con los objetivos de la misma. No, y obviamente no es óbice para la vigilancia constante y permanente que debe hacerse. Obviamente que es así. Yo lo veo y ese fue como el propósito de ir midiendo el impacto y la implementación de la misma. Se dan los 5 años, pero como lo expliqué, uno comienza en el año 2023 con la primera reducción, más o menos lo decía el presidente Uribe, junio, julio del 2023. Si le contamos 5 años a partir de ahora, estaríamos evaluando 2 años ya de implementación de la misma. Muchísimas Pero gracias. No es que nos quedemos ahí, es que hay que seguirla. ¿Verdad? O sea que será algo constante, no en 5 años solamente, sino sí, que no será solamente, constante, obviamente. Ok. Obviamente. Y le hago una pregunta, perdón y abuso de usted un instante, pero me surge otra duda. ¿Esta revisión será para tomar qué medidas? ¿Solo como vigilancia o tomar alguna medida? No, es ir mirando la implementación, no es que vamos a implementar un tema coercitivo, la norma no lo establece así, pero obviamente es para ir evaluando cómo se vienen dando el propósito y el fin último de la norma, ¿no? A la cual yo reitero que le tengo mucha fe, soy un convencido de que va a generar un impacto positivo tanto para los trabajadores como para los empresarios. Hay unos que han tenido, y es normal cuando se introduce un cambio en la vida, en el actuar, en los temas laborales, se produce cierto temor, pero yo veo en el fondo una gran intención de la ley. Yo veo a un sector laboral muy agradecido, a uno le escriben cuando uno se encuentra con las personas, me pasó hace 15 días, que resaltaban las bondades de esta iniciativa, de esta ley que es muy importante. Muchas gracias, doctor. No sé si el doctor Cristancho ya se pudo conectar. Sí, aquí estoy, qué pena. ¿Cómo está, doctor? No se preocupe, que estos son quehaceres del día a día. Hoy en día es un poco una nueva normalidad, ¿cierto? Doctor, teniendo en cuenta lo que se dice, ¿cierto? En el sector, muchos nos dicen que esta es la reforma laboral, que estos son los auges, los pininos a la reforma laboral y que lo que en realidad se está haciendo en Colombia es el camino hacia una reforma laboral. ¿Es así? No, todo lo contrario. Yo creo que en este caso, aquí lo que se está cumpliendo es con un requerimiento de la sociedad, de los empleados, de los trabajadores de Colombia, que veían cómo en muchos países se generaba, y los mismos empresarios que en algún momento tal vez por la pandemia como que tenían cierto temor de no hacerlo de una forma inmediata. Por eso la gradualidad, que creo que ha quedado muy clara, que a 5 años vamos a bajar esas 6 horas. Pero el objetivo es eso, al contrario, es mirar a ver cómo podemos esa fraternidad que tanto llama nuestro querido presidente Uribe, en el sentido entre la empresa y el trabajador, para ser más productivos. Siendo más productivos es tener
una adecuada salud mental, que hemos insistido y no se nos quedamos cuando se fue la señal, porque es que en el país esa ansiedad, ese estrés, genera una de las más altas tasas de incidencia o de suicidio en el país. Se ven muchos jóvenes y muchos en los adultos por el estrés laboral que existe. Entonces, yo creo que esto no se trata de ninguna reforma laboral. Lo que está tratando es llevar a cabo algo que la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, lo ha manifestado hace muchos años, que en muchos países, el doctor Uribe lo dijo, Francia, Italia, trabajan 36 horas desde hace muchos años, más de 20 años, tienen esas jornadas de 36 horas y han demostrado que son igual de productivos o más productivos que nosotros, igual Estados Unidos. Pero yo creo que esto es un punto de equilibrio en el cual lo que buscamos es garantizar lo que nos está pidiendo el mundo, demostrándonos que no se ha afectado la productividad, que no se ha afectado las empresas, pero que sí se ha beneficiado a un trabajador que al cual, al tener salud mental, salud física, va a ser más productivo. Esto no es ninguna entrada a una reforma laboral, porque esto es únicamente algo que nos lo estaban pidiendo los trabajadores, porque a nivel mundial se ha demostrado que más horas de trabajo no es sinónimo de calidad de vida, al contrario, es sinónimo de no calidad de vida, pero también no es sinónimo de mayor productividad. Con menos horas, con mayor calidad de vida, podemos tener igual o mejor productividad. Esto es algo que estaba clamando los trabajadores colombianos y en buena hora creo que se llegó a un acuerdo con los gremios, con los empleados, con los sindicatos, y para poder, en esas audiencias que hicimos más de 8 audiencias, 4 audiencias en nuestra comisión séptima, llegar a esos acuerdos, porque hubo un momento difícil, un momento en que todos planteaban que esto no era posible, que era imposible, cómo estaban las diferentes empresas en el país, pero pudimos demostrar con hechos que al final de cuentas todos íbamos a ganar. Doctor Cristancho, muchas gracias. Ustedes saben que para nosotros como evento académico, como universidad, tenemos unos principales motivos para hacer esta clase de eventos y son los alumnos, son los estudiantes. Por eso nosotros le hemos abierto el espacio a una estudiante de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Medellín, para que ella realice algunas preguntas en representación de sus compañeros estudiantes, que todos quisieran estar aquí conectados, pero que sabemos que por cuestiones de logística, del tiempo de ustedes, del mismo tiempo de los alumnos, es imposible a veces manejar un evento con todos los estudiantes directamente conectados. Sin embargo, entonces, nuestra compañera, nuestra alumna Paula Andrea Vélez, está conectada con nosotros y ella tiene unas preguntas para realizarles a cada uno de ustedes, si a bien lo permiten, no sin antes agradecerles por la presencia de ustedes, por la conexión de ustedes, por el tiempo y por ilustrarnos en la forma como se deba implementar y ejecutar esta importante ley colombiana a partir de los años que vienen y con la posibilidad que tienen obviamente las empresas, que ese es el llamado que le hacemos casi que todos los trabajadores colombianos a la empresa y al sector privado, en la posibilidad de que puedan implementar la disminución de la jornada laboral de manera inmediata, lo puedan hacer tal y como lo contempla la ley. Paula, adelante por favor con las preguntas que tú tienes en representación de los estudiantes. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad y especialmente de dirigirme a ustedes. Y al doctor Álvaro Uribe por estar en este espacio. Mi primera pregunta es para usted, doctor. ¿Es razonable bajar las horas de trabajo en esta crisis que se ha derivado por el COVID-19? Paula, mi saludo a usted y por su conducto a todos los estudiantes y profesores. Es que estábamos en mora de hacerlo, rezagados frente a muchos países de economías comparables. Supongamos, yo siempre soy optimista. Yo confío que la pandemia y la crisis sean transitorias. En cambio, estas normas tienen una vocación de vigencia temporal de muy largo plazo. Y ya explicamos aquí hoy que, y a guisa de resumen, que esto crea fraternidad, es una compensación a trabajadores frente a empresas que se les ha mejorado la situación tributaria, la situación laboral. Esto refleja un ánimo que hemos tenido de crear una economía
más fraterno, no de odio de clase, sino de fraternidad, de solidaridad, con el propósito de que le vaya mejor a las empresas y le vaya mejor a los trabajadores. Creemos, yo lo explicaba en los orígenes, que no lo voy a repetir, qué pensamos nosotros del papel del dúo empresario-trabajador frente al Estado. Expliqué lo del derecho laboral comparado. Y creo que en el largo plazo esto va a permitir que Colombia cree, como tiene que crearlo, una gran conciencia de más tiempo de familia, más tiempo de recreación y más tiempo de estudio. Y eso puede crear un ambiente de mucha más reflexión, que se debe traducir en un trabajo con menos estrés, con más reflexión y también permanentemente con más agregado tecnológico y mejor productividad. También no podemos descartar, hay que tener en cuenta aquí en el balance, que las empresas obtienen un gran alivio con lo que es la economía digital. Y tengo que decirles una cosa, y le digo con sinceridad. Muchas empresas han aprovechado esta pandemia para reducir la nómina. En los informes del DANE hasta hace unos pocos meses se decía que las empresas recuperadas habían reducido la nómina por la pandemia en no menos del 8 o 9%. Entonces, eso también preocupa, porque es un aumento de productividad a costa del empleo y el ingreso de los trabajadores. Por eso hay que buscar también estas compensaciones para los trabajadores. Y Paula, hay un periodo de adaptación bien importante, que son estos 5 años de transición. Muchas gracias, Paula. Yo creo que para esta respuesta no quiero repetir todo lo que se dijo en los segmentos anteriores, pero me imagino que la doctora Maday y la doctora Diana tienen grabado este foro. Muchas gracias, doctor, y pues me siento muy halagada de poder entablar esta corta conversación. Lo admiro muchísimo y mis respetos. Muchas gracias, de todo corazón, muchas gracias. Doctor Cristancho, ¿se le aplica entonces a los trabajadores cuya actividad laboral es de tracto sucesivo, es decir, pues continua e ininterrumpidamente, es decir, a los trabajadores de empresa 24/7? Hola, María Paula, un cordial saludo a usted Gracias. y a todos los estudiantes de la Universidad Cooperativa, felicitarla y ojalá, presidente Uribe, que haya muchas más Paula Andreas, perdón, que piensen así, construir un nuevo país, un país para todos. María Paula, mira, Paula, si vemos como tal el tema de esa actividad laborales que son 24/7, ellos pueden estar entre las excepciones. En el artículo 2 hay algunas excepciones, algunos cargos en los cuales por la responsabilidad que tienen o ciertas jornadas preestablecidas, están dentro de esas excepciones del artículo 2, porque acordémonos que aquí lo que se está modificando es el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, el tema laboral. Incluso hay más, en esa parte del artículo 161 están el tema de los jóvenes de 15 a 17 años, según la edad de los adolescentes que trabajan, 14 a 16 años. Entonces, estas excepciones como tal aún quedan vigentes, no se van a contemplar, no se afectaría. Entonces, yo creo que queda muy claro en este artículo 2 cuándo no aplica y en estos casos no aplicaría, Paula. Micrófono. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos también. Doctor Honorio, esta reducción de jornada laboral de 48 a 42 horas a la semana también aplicará para los funcionarios públicos. Paula, un saludo especial para ti y obviamente a través tuyo a todos los estudiantes, a toda la comunidad universitaria. Obviamente esta norma es de una trascendencia muy importante y aplica primero para el sector privado,
para los trabajadores del sector privado. Entonces, esa sería la respuesta a tu pregunta. Doctor Honorio, muchas gracias por aclararnos ese punto. Muchísimas gracias, Paula. En este momento también quisiéramos hacerle una pregunta a los tres, ¿cierto? Al doctor Uribe, al doctor Honorio, al doctor Cristancho. Y es un mensaje que le pudiéramos dar frente a las expectativas que genera la implementación de esta norma. Pues como bien lo han manifestado, el sector empresarial, los trabajadores la esperaban hace algún tiempo, y frente a la situación de reactivación económica se generan ciertas expectativas. ¿Qué mensaje le podríamos dar a los trabajadores y a los empleadores frente a la implementación de esta norma? Senador Uribe, por favor. Muchas gracias, doctora Maday. Yo diría que un mensaje de optimismo. La verdad es que las únicas empresas que funcionan son aquellas empresas donde hay una aplicación del empresario al progreso permanente y una gran fraternidad laboral, donde todos están remando hacia el mismo lado, donde en lugar de confrontar pulsando, se empujan hacia el mismo lado. No uno para acá y el otro para acá, sino para un lado los dos, para el otro lado los dos. Que aprovechen bien el periodo de adaptación, a los empresarios que no le tengan miedo. Tienen la economía digital, una economía colombiana que es fuerte, de que no haya trastornos políticos contra la empresa privada. La economía colombiana se debe recuperar muy bien. Yo creo que en lo tributario las empresas, inclusive las pequeñas, en este momento están saliendo bastante beneficiadas con lo aprobado y con lo que se está aprobando. Confío que el país amplíe la política social para ayudar a superar pobreza y a construir equidad, y eso le dará más demanda a la economía. Entonces, el mensaje es economía fraterna, empujar para el mismo lado, los dos, y sacar este país adelante. Yo creo mucho en la empresa privada, pero no la creo asociada al empresario solamente, sino a las dos partes. Trabajador y empresario constituyen la dupla jalonadora del bienestar social. Finalmente, contribuyen mucho más al bienestar del mismo Estado. Confrontar al Estado con el empresario es muy difícil desde lo político, pero confrontar al Estado por la dupla del empresario y del trabajador es muy entendible, doctora Maday. Muchas gracias, doctor Uribe. Doctor Cristanzo. Sí, señora. La misma pregunta, doctor. ¿Qué mensaje le daría a esa población, al sector, frente a las expectativas que genera esta norma, tanto para trabajadores como para empleadores, doctor? Gracias, Maday, por la pregunta. Yo creo que el mensaje es que no debemos tener miedo a los cambios. Hace unos años, 10, 15, 20 años, pensábamos que la telemedicina, el teletrabajo, era algo que se iba a demorar en el tiempo. El COVID nos ha hecho cada día acercarnos más a los medios, más a la forma digital, a la informática, para poder hacer nuestros trabajos normalmente. Otro mensaje importantísimo es que esto ayuda a cerrar las brechas laborales. Hemos demostrado que las mujeres tenían menos oportunidades laborales. Esto va a dar esa igualdad, esa equidad de género que tanto han solicitado nuestras mujeres en el tiempo. Y un mensaje final es que definitivamente necesitamos salud, y para que tenga salud debemos tener bienestar mental. Y esto se va a traducir definitivamente en mayor empoderamiento, en amor a nuestras empresas, a nuestro trabajo y mayor productividad. Esto es algo muy importante, que no debemos tener miedo a los cambios, y seguro que en el tiempo nos va a demostrar que era la hora, era el momento de hacerlo. Muchas gracias, doctor. Doctor Honorio. Te escucho, Maday.
En el mismo sentido, un mensaje para estas expectativas, ¿cierto? Un mensaje para las expectativas de los trabajadores y las expectativas de los empleadores en este medio de todo lo que hemos vivido mundialmente, y Colombia pues obviamente no ha sido exenta de todo lo que hemos tenido que sortear en estos tiempos de coronavirus. Esta norma o esta ley más bien contribuye obviamente a que la familia tenga más espacio para compartir, a que los trabajadores tengan más espacio para divertirse, para distraerse, pero también compartir en familia. Esta es una norma que le brinda a Colombia colocarse a tono con el concierto internacional, pensando en esa dupla que el presidente Uribe muy bien ha resaltado, que es en la búsqueda de ese equilibrio entre el empresario y el trabajador, generando bienestar, generando unas condiciones laborales de mayor productividad, producto de unos ambientes agradables, sanos y que contribuyan a esa economía fraterna sin odio de clases. Yo miro esta norma como una norma de esperanza en colocar en el centro del eje de la balanza al ser humano, al individuo, teniendo en cuenta mejores oportunidades, mejores capacidades de conocimiento, de aprendizaje, de relajar su mente, su cuerpo y su espíritu para que pueda contribuir a una mayor productividad en la empresa para la cual labora. Tiempo de calidad en familia, tiempo de calidad para su vida, tiempo de calidad en el trabajo. Así lo resumiría si pudiese decirse de alguna manera, sobre todo en estos tiempos tan convulsionados en medio de una pandemia que afecta no solo desde el punto de vista de la salud mental, sino desde aspectos, sin lugar a duda, de equilibrio de la salud en términos generales y también de cómo enfrentar estos grandes retos y desafíos en medio de una pandemia y post-pandemia. Presidente Álvaro Uribe, representante Jairo Cristancho, senador Honorio Enríquez, muchas gracias por conectarse, por brindarle estas explicaciones, estos argumentos a los alumnos de la Universidad Cooperativa de Colombia y a los alumnos de otras universidades que también nos siguen por el canal de YouTube de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Medellín. Muchas gracias por su tiempo, por su disposición y por absorber todas y cada una de las preguntas que les hemos hecho en el día de hoy. De nuevo, muchas gracias por sus intervenciones y por su compañía y por su conexión. Doctora Diana, muchas gracias. A la doctora Maday, muchas gracias. Al decano, al doctor Juan Camilo Córdoba, a quien representa a los estudiantes, a Paula Andrea, muchas gracias. Y a mi compañero del Senado, el doctor Honorio, a nuestro compañero de la Cámara, el doctor Jairo Cristancho, los mejores deseos para la recuperación de la salud de su señora madre. Hago llegar un saludo con mucha gratitud al doctor Juan Diego Echavarría, quien fue coordinador de ponentes en la Cámara y lo hizo muy bien, porque haber tramitado esto fue muy difícil. Gracias, Universidad Cooperativa, gracias, doctora Diana, gracias, distinguidos ponentes. Buenas tardes y muy amables. A toda la comunidad universitaria no nos queda sino agradecerles por la conexión en este espacio y a manera de conclusión, recordarles que estamos estrenando ley de reducción de jornada laboral gracias al Congreso de la República, gracias a los autores y a los ponentes que nos han precedido en el uso de la palabra. A partir del año 2023 vamos a tener una jornada laboral de 47 horas a la semana. A partir del año 2024 vamos a tener una jornada laboral de 46 horas a la semana. En el 2025 vamos a tener una jornada laboral de 44 horas semanales. En el 2026 llegaremos a la jornada laboral de 42 horas semanales. Una reducción de la jornada laboral que se hace de manera gradual, de manera progresiva, en plena época de pandemia todavía, precisamente para aminorar los posibles efectos que pueda resultar de esta disminución de la jornada laboral. Sin embargo, hubo 3 palabras que en el transcurso de este evento académico, de este encuentro en el día de hoy, nos llenan a nosotros de energía para poder seguir
en este estudio del derecho, y es el optimismo, la esperanza y el bienestar. Yo pienso que esta ley de reducción de la jornada laboral va a traer eso, optimismo, bienestar y esperanza, no solamente para los trabajadores colombianos, sino también para el sector empresarial. Los empleadores, en virtud de esa dupla de la que nos hablaba el presidente Uribe, el senador Honorio y el representante Cristancho, van a encontrar en el aumento de la productividad de sus trabajadores, obviamente, los beneficios económicos y en términos de eficacia y eficiencia que ellos necesitan para producir, para poder realizar sus gestiones, sus labores de la mejor manera posible. Ello también va a implicar, obviamente, va a traer unos beneficios económicos en la economía del país en plena época de reactivación. Muy importante esta ley de reducción de jornada laboral. Aspectos para destacar de este encuentro. Muy importante el hecho de que se considere y se ponga en primer plano al trabajador. En ese orden de ideas, un trabajador feliz va a ser muchísimo más productivo, va a tener más tiempo para el espacio familiar, para compartir con su familia, con sus hijos. No tiene hijos, no tiene esposa, utilice el espacio entonces para estudiar, para capacitarse, para que usted como trabajador pueda salir adelante y pueda impulsar esos emprendimientos que tanto dieron de qué hablar en esta época de pandemia. Supremamente importante que ya vamos a tener 6 horas más para poder utilizarla en esos emprendimientos, y eso también nos va a llevar a nosotros a un fortalecimiento de la economía y a un crecimiento personal. Supremamente importante dejar claro para todos los alumnos, para todos los estudiantes, para los estudiosos del derecho laboral, que esta ley no implica de ninguna manera una merma, una reducción en el salario de los trabajadores. Por el contrario, se va a aumentar el salario de los trabajadores, toda vez que por lo mismo que trabajaban 48 horas semanales, le van a pagar el mismo precio, el mismo salario, pero por trabajar 42 horas semanales. Por último, una invitación para todos los empresarios, para todos los empleadores, a que hagan uso de la posibilidad que deja la Ley 2101 de 2021, sancionada el pasado 15 de julio en nuestro país, para que implementen la reducción de la jornada laboral en este mismo año y empiecen a aplicarla de manera, o la puedan aplicar también de manera progresiva, como lo dice la ley, buscando como siempre el beneficio de sus trabajadores y de las familias colombianas. Estamos totalmente seguros, bajo esos 3 parámetros, optimismo, esperanza y bienestar, que eso va a ser un éxito rotundo para los empresarios. Van a ver cómo la productividad de sus negocios, de sus comercios, de sus empresas se dispara y van a tener mejores resultados. Nuevamente, muchas gracias para todos los televidentes, para todos los que nos acompañaron, para los ponentes, para los presentadores y a la Universidad Cooperativa de Colombia por abrir estos espacios tan importantes para el enriquecimiento académico, y desearles que todos estén muy bien, siguiendo con todas las medidas de precaución de evitar el contagio del COVID-19. Las puertas de la Universidad Cooperativa de Colombia están abiertas para estos espacios académicos de discusión, de fortalecimiento, de educación y que generen nuevos conocimientos, que es uno de los principales valores y la misión de la Universidad Cooperativa de Colombia. Feliz tarde para todos.